Tengan muy buenos días, mis queridos hermanos. Que la gracia y la bondad del Señor esté en sus vidas, en sus corazones. Les saludo de todo mi corazón, les envío un fuerte abrazo y también mi esposa Nancy les saluda desde acá, desde el hermoso México, lindo y querido. Un saludo muy cordial para ustedes. Saludos a toda la iglesia New Life y a ustedes, los hermanos de la iglesia Nueva Vida. Saludo muy especial a nuestro hermano Melchor y su esposa Claudia y a todo el equipo de líderes. Y a ustedes, amada iglesia. Hoy tengo el privilegio de compartirles la palabra del Señor. ¡Qué hermoso! A mí me goza mucho, me llena mucho mi corazón poder compartir con ustedes la gloriosa palabra del Señor. Pero antes vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre amantísimo y Dios amoroso, te agradecemos en el día de hoy. Hemos llegado a tu casa, Señor, que es nuestro lugar de adoración. Es aquí donde elevamos nuestra alma, nuestro corazón, para rendirle a usted nuestro mayor tributo, nuestra alabanza. Estamos agradecidos porque usted nos ha dado una semana buena, Señor. Usted ha guardado nuestra vida, nuestra familia. Usted no nos ha faltado, Señor. Muchas gracias. Y hoy estamos aquí en tu casa, agradecidos y también para escuchar tu palabra. Por favor, Señor, háblanos a nuestro corazón. Aliméntanos, Señor. Estamos aquí porque anhelamos oír tu palabra. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente para recibir tu voz, Señor. En tu nombre glorioso oramos. Amén y amén. Y bien, hermanos, el tema que les quiero compartir hoy se titula Directo al corazón. Así que hoy voy a hablar directo a tu corazón, para lo cual le pido que esté atento, hermano. Este es el momento en que dedicamos nuestro tiempo completamente para Dios. El tiempo en el que venimos a la casa de Dios. Recuerden que estar en la casa del Señor es lo mejor. Cuando estamos en la casa de Dios sucede como le sucedió al patriarca Jacob. Cuando estaba en aquella montaña, huyendo de su hermano, huyendo hacia una tierra desconocida, Dios se le presentó y él se dio cuenta que ese lugar era casa de Dios y puerta al cielo. Así que cada vez que estamos en la casa del Señor, se unen el cielo con la tierra. Tenemos la oportunidad de juntarnos directamente con Dios y estar entre el cielo y la tierra. Es un privilegio. Y bueno, para hablar de este tema directo al corazón, obviamente vamos a ir a la palabra del Señor. La Biblia es nuestra fuente que nos educa, que nos instruye, que nos alimenta. Por lo cual, si tiene su Biblia, le pido que me acompañe en el libro de Hechos, capítulo 15. El libro de Hechos, en este capítulo 15, toca un tema muy interesante que tiene que ver con aquellos nuevos discípulos que no son judíos y ahora se han convertido al Señor. Y todavía esta es una iglesia que es una iglesia judía. Es una iglesia compuesta mayormente y fundada por los apóstoles, por los discípulos que estaban en Jerusalén. El capítulo 15 trata un tema muy fundamental que ya es propiamente del pueblo hebreo, del pueblo de Dios. Y se da un debate muy interesante. Y hoy vamos a ver cómo en ese pasaje encontramos este tema directo al corazón. Más directamente voy a basarme en el libro de Hechos capítulo 15 desde el versículo 4 en adelante. Dice así a la letra: Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén. Allí fueron recibidos por los miembros de la iglesia, los apóstoles y los líderes. Luego Pablo y Bernabé les contaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Pero algunos fariseos que se habían convertido en seguidores de Jesús, dijeron: a los que han creído en Jesús, pero que no son judíos, debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y que se circunciden. Los apóstoles y los líderes de la iglesia se reunieron para tomar una decisión bien pensada respecto a este tema. Luego de una larga discusión,
Pedro les dijo: amigos míos, como ustedes saben, hace algún tiempo Dios me eligió para anunciar las buenas nuevas, la buena noticia de Jesús a los que no son judíos, para que ellos crean en el Señor. El versículo 8 dice: y Dios, que conoce los corazones, ha demostrado que también ama a los que no son judíos, pues les ha dado el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios no ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, pues también a ellos Dios les perdonó sus pecados cuando creyeron en Jesús. Esto dio un punto central a la discusión que se iniciaba en ese momento cuando los discípulos estaban debatiendo este tema tan importante. Hermanos, la amada iglesia que se menciona aquí es la iglesia de Antioquía. Cuando usted lee el libro de Hechos desde el primer versículo de este capítulo 15, notará que comenzaron a surgir nuevos creyentes en la iglesia de Antioquía. Así que es interesante conocer el trasfondo histórico de esta amada iglesia. La iglesia de Antioquía, por ejemplo, fue uno de los primeros centros de discipulado de la iglesia que apenas nacía y tenía algunas características muy importantes que les quiero mencionar. Por ejemplo, la iglesia de Antioquía fue fundada por el apóstol San Pedro, el apóstol San Pablo y también Bernabé, que fue un gran discípulo que se unió al mensaje del evangelio de aquella iglesia naciente. Entonces, esos son los fundadores de esa iglesia, estos grandes padres, pudiéramos decir, que son Pedro, Pablo y Bernabé. Otra característica muy importante es que esa iglesia de Antioquía es la que relata el libro de los Hechos, que fue allí donde los creyentes, los nuevos conversos, fueron llamados por primera vez cristianos. Allí fue como que donde se les bautizó con ese nombre de cristianos en la iglesia de Antioquía. Y otra característica entre tantas que quisiera resaltar es que esa iglesia de Antioquía fue la primera iglesia misionera. Se convirtió en un centro misionero. Yo me imagino el ambiente de aquella congregación, de aquellos primeros cristianos, llenos de un nuevo amor, apasionados por Jesús. Estaban escuchando el mensaje. Tal vez algunos escucharon muy de cerca la voz de Jesús. Tal vez algunos escucharon de los apóstoles, otros tal vez vieron los milagros que acontecían, las maravillas que Dios estaba haciendo en medio del pueblo. Así que uno a uno fueron dando pasos de un nuevo nacimiento y se fueron concentrando allí, porque allí era como que donde estaba el ambiente para discipular, para capacitar. No debemos olvidar aquel mandamiento que Jesús dejó cuando ya iba a ascender al cielo y le dejó el encargo final a los discípulos de la gran comisión, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero aparte de eso les dijo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Así que la iglesia de Antioquía, qué ejemplo, ¿no? Que Dios nos ayude a tener ese ejemplo. Bien, en esa iglesia naciente, como les decía, había toda esa serie de nuevos eventos, de acontecimientos, de reuniones, de pláticas, y pues se daba todo ese tema. Y comenzaron a llegar muchos que, como hoy día se convierten las personas, se convierte un político, se convierte un comerciante, se convierte un educador, qué sé yo, y no tiene ningún fundamento de religión, no conoce de la Biblia, no conoce tal vez de las cosas de Dios, y comienza a tener preguntas, y comienza a inquietarse. Entonces así sucedió con la iglesia de Antioquía. Los hermanos estaban en sus inicios apenas, y ya tenían toda esa inquietud, pero en su mayoría eran personas que no tenían nada que ver con el judaísmo, no eran de nacionalidad judía. Y los fundadores, como les dije, pues eran judíos. Así que había unos temas muy interesantes allí, sobre todo el tema de la circuncisión. La palabra circuncisión que nosotros encontramos en nuestro lenguaje es la palabra Brit Milá, en el contexto original
del lenguaje hebreo. El Brit Milá, como ustedes sabrán, fue el pacto que Dios le encomendó al gran patriarca Abraham. El Brit Milá, pues, era el signo físico de todas aquellas personas que ahora fueron formando parte del pueblo de Dios y que tenían que tener un pacto muy cerrado con Dios. Y ese pacto se tenía que ver en lo físico. Y pues ya ustedes sabrán que es una operación que se le hacía a los niños, o se le hace todavía en el pueblo de Israel, en la cultura judía, mucho se practica todavía el Brit Milá, porque son mandamientos que Dios mandó perpetuamente. Nosotros los cristianos y nosotros que estamos en esta latitud del mundo, pues obviamente no lo hacemos, porque gracias al Señor que el Señor efectuó la circuncisión en el corazón. Pero pues era una operación que se hacía en el miembro viril del hombre a los 8 días de nacido. El bebé era llevado al templo y se hacía. De hecho, el mismo Jesús vivió y tuvo que cumplir esa ley, ¿no? Por eso Jesús dijo que no había venido a abrogar la ley, a violar la ley o a suplantarla, sino más bien vino a cumplirla y a darnos ejemplo cómo se cumple. De manera que de este pasaje nos dice que cuando eso estaba bien hermoso, saltaron entonces los defensores de la ley de Moisés y comenzaron a decir, bueno, bienvenidos todos ustedes, ahora ustedes no son judíos, ustedes no son los primeros, ustedes van llegando de último, ustedes como que no son merecedores de todo este milagro, así que para que puedan formar parte del reino de Dios, tienen que cumplir la ley de Moisés. Cumplir la ley de Moisés. Entonces, dice el pasaje que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo y se formó toda esta discusión y decidieron más bien llevar este tema al centro de la iglesia, donde se dirigía la iglesia mundial, que era en Jerusalén. Allí estaban los apóstoles y allí fueron a llevar este debate. Y cuando estaban allí, pues el apóstol San Pedro dice estas palabras tan sabias, ¿no?, que encontramos allí y le pone punto central a la reunión y ellos comienzan a dirigir la reunión por otro lado. Porque pues ya ve que ellos estaban, los judíos, mayormente los fariseos, estaban defendiendo la ley de Dios. Entonces, el apóstol San Pedro dice esta famosa frase que se encuentra en el versículo 8 del capítulo 15 de Hechos. Me parece a mí que es el corazón de este capítulo. Dice que, estoy leyendo en esta versión un poco más moderna, dice, y Dios que conoce los corazones ha demostrado que también ama a los que no son judíos. Dios que conoce los corazones. Por eso me parece que el tema central de ahí es directo al corazón. Así se llama este tema, directo al corazón. Porque en esta parte, en medio de toda esta discusión, en medio de toda esta alegría que había de todos los nuevos creyentes no judíos en una iglesia judía, es decir, una combinación de culturas, y se da todo este debate de los que ya tienen tiempo, de los que se creen que son los que tienen mayor derecho, y su trato con los nuevos que son como extranjeros. En medio de todo ese debate, qué bueno que Dios pone en la mente, en la boca del apóstol San Pablo, esta frase del versículo 8. Dios conoce los corazones y por eso les ha dado la salvación y les ha dado su Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y añade diciendo el versículo 9, no haciendo diferencia entre ellos y nosotros, perdonando por la fe sus pecados a todos los que creyeron. Bueno, eso me lleva a pensar que cuando Dios trabaja directo al corazón, hay 4 aspectos que me gustaría mencionar. En primer lugar, el corazón es la fuente de Dios. El corazón, por eso Dios va directo al corazón, porque esa es la fuente de Dios. Notarán, por ejemplo, ustedes en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Este famoso texto de Jeremías 31, 33. Dice el Señor que vienen días en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. Repito la cita, Jeremías 31, versículo 33. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquel tiempo, afirma el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón.
y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¡Qué maravilla! ¿No ven cómo Dios trabaja directo al corazón? Es el pacto que Dios hará. Por eso es que el apóstol San Pedro, que es un lector de la Sagrada Torá, porque como ustedes sabrán, la escritura que ellos usaban no era un Nuevo Testamento, no existía. Ya ves que ni siquiera le llamaban cristianos, mucho menos evangélicos. Así que la fuente escrituraria de nuestros padres apostólicos, pues era la Sagrada Torá, eran los rollos de la ley. Y Moisés dice, espérate, perdón, el apóstol San Pedro está diciendo, espérate, Dios está haciendo algo aquí, porque conoce los corazones. Porque Dios había prometido que haría un pacto nuevo con toda la casa de Israel, y no solamente con la casa de Israel, porque ya ve que usted en Joel capítulo 2, que es el pasaje prometido que se cumple también en Hechos capítulo 2, en Joel capítulo 2 es donde el Señor le promete a su pueblo que en aquellos días derramaría su espíritu sobre toda carne. Así que este es el pacto que ahora se está cumpliendo en esta amada iglesia de Antioquía. El nuevo pacto que Dios está escribiendo en su corazón. Así que Dios siempre va directo al corazón. Y en este tema, pues ese es el primer punto que les quiero compartir. El corazón es la fuente de Dios. Eso nos lleva a un segundo punto. No solamente el corazón es la fuente de Dios. Ahora debemos reconocer que ese corazón, fuente de Dios, lamentablemente se ensució, se destruyó, se fracturó por la consecuencia del pecado. Hay un pasaje que justamente menciona nuestro amado Jesús, que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Para este segundo punto que habla del corazón dañado, el corazón que se ha ensuciado, encontré este pasaje que me parece muy pertinente para reconocer que nuestro corazón se echó a perder. Y es el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 1 en adelante, y dice así: los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin haberse lavado las manos. El versículo 5 dice: así que los fariseos y los maestros de la ley preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y el Señor les respondió, dice el versículo 6, y dice: tenía razón Isaías, el profeta, cuando profetizó acerca de ustedes. Según está escrito, este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso les está refiriendo Jesús. Ya sé por qué ustedes hablan así. Porque el mismo profeta dijo que ustedes, el pueblo de Israel, solamente adoran al Señor de labios, pero no de corazón. Y Jesús añadió, dice el versículo 15, nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente, el Señor entró en la casa de sus discípulos y ellos le preguntaron sobre la comparación que había hecho Jesús. Y Jesús les responde: ¿tampoco ustedes lo han entendido? ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago. Y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús daba a entender y aclaraba la limpieza de los alimentos. O sea, no tiene nada que ver con los alimentos. Además de eso, Jesús añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de dentro del corazón humano es de donde salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño,
el libertinaje, la envidia, las calumnias, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen ¿de dónde? De dentro, y contaminan a la persona. Entonces, allí nos damos cuenta, entonces el apóstol San Pedro estaba bien claro de lo que estaba pasando. Dios estaba cumpliendo su pacto yendo directo al corazón. Y estos nuevos nacientes, estos no judíos, que ahora no estaban interesados en una nacionalidad judía, en una nueva religión, en una nueva interpretación de la ley, no entendían nada de esto, simplemente se daban cuenta que había algo que había pasado en su corazón. Habían sido transformados, habían sido limpiados, aunque no lo entendían, aunque no lo sabían, aunque no lo podían interpretar. Estaban allí como los niños que no andan maliciando colores, religiones, personas, lenguajes. No, los niños llegan, simplemente sonríen, juegan, corren. Así estaban, porque así es uno cuando nace de nuevo, cuando el corazón es transformado. Entonces, esta descripción que hace Jesús a aquellos fariseos es la misma situación, amados hermanos. Ya ven ustedes que dice, se reunieron en Jerusalén y Jesús estaba predicando y estaba llevando el evangelio a los de dentro y a los de afuera, y ahora gente estaba llegando. En este caso, cuando Jesús está aclarando el tema del lavado de las manos, que también es otro ritual muy importante. Este se le llama la Netilat. La circuncisión se llama Brit Milá. Es casi igual. El lavado de las manos se llama la Netilat. Netilat Yadaim significa lavado de las manos. Todo judío, creyente y practicante, tiene en su cuarto una jarrita y la coloca con agua en la noche. En la mañana, cuando se despiertan, tienen una bandejita, y entonces ellos toman esa jarra de agua y vierten desde la mano izquierda hacia la derecha una vez, luego cambian a la izquierda otra vez, luego cambian a la derecha, hasta que lo hacen por 6 veces. Y ya luego se secan las manos y dan gracias a Dios por el lavado de las manos. Eso le llaman el Netilat. Los fariseos fue aquel grupo, hermano, que veló por el cuidado, no solamente de la ley, sino por el cuidado de la Sagrada Torá, por el cumplimiento de lo que Dios había establecido. No estaban allí porque odiaban a los gentiles, no estaban allí porque eran malos de corazón, sino que ellos velaban por cuidar la sagrada palabra del Señor. Y por esa razón, allí estaban también diciéndole a Jesús, así como en el libro de los Hechos, en la iglesia de Antioquía y en el Jerusalén de la iglesia naciente. También estaban defendiendo. Entonces, claro, ahora estos son los convertidos, ya tienen más fuerza. Ya no fue tanto como en el tiempo de Jesús. Ahora esta es la iglesia que tiene mucha fuerza, que está grande, que están ofrendando, que están cumpliendo, que están evangelizando. Entonces ahora hay unos convertidos allí, judíos, unos fariseos que ahora seguían a Jesús. Y ellos dicen, bueno, está bien, bienvenidos, pero ahora hay que circuncidarse. Pero todo este tema, que no está de más que llamemos la atención de observar la ley de la Sagrada Torá, no está de más. Pero que antes de eso, ¿qué es lo que nos está enseñando la palabra? ¿Y qué es lo que debe interesarnos a nosotros, amada iglesia? Es el centro. ¿Qué es lo que Dios quiere? No debemos olvidar que Jesucristo nos dijo en una ocasión, debisteis hacerlo uno, sin dejar de hacer lo otro. Es decir, que nosotros no podemos desmeritar el Brit Milá, solo que no es para los no gentiles. Nosotros no debemos desmeritar la Netilat, el lavado de las manos, sino que no es para nosotros, es algo que Dios estableció para el pueblo de Israel. Y que hay cosas que se pueden observar y que nos ayudan, porque de hecho la iglesia que somos hoy viene de ahí, de esas raíces. Pero ahora, ¿qué es lo que buscamos? Directo al corazón, directo al corazón. Y en este segundo punto Jesús está demostrando
que el corazón tiene un problema y que hay que limpiar el corazón. No solamente lavar las manos ni practicar la circuncisión, hay que limpiar el corazón. Porque miren todas estas características del corazón, de donde salen todas esas maldades. Bueno, eso nos lleva a un tercer punto. No solamente el corazón es la fuente. El corazón reconocemos que se ensució. Y en tercer lugar, ahora reconocemos que el corazón fue limpiado por el perdón de los pecados. Ezequiel capítulo 36, versículos 25 dice, el Señor dice a su pueblo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré también un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Aleluya. Esa fuente de Dios que es el corazón que se había echado a perder, ahora pasa a ser un corazón limpio y Dios lo prometió. Por eso dice el apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solamente hay que creer que Dios trabaja directamente con el corazón. Su limpieza va directamente al corazón. Ese es el punto número 3. Fuimos limpiados, nuestro corazón fue limpiado. Y terminamos con el número 4, es el último punto, es el último aspecto que me parece interesante en esta situación que está ocurriendo en la iglesia de Antioquía. El aspecto número 4 dice que el corazón debe mantenerse limpio. Entonces recapitulamos. Número 1, de este tema que hemos titulado Directo al Corazón. Número 1, la fuente es el corazón. Siempre Dios va a trabajar con el corazón. ¿Por qué? Porque número 2, el corazón está dañado. ¿Cuál es el resultado después que ponemos la mirada en Dios? El corazón es limpiado, es purificado y ahí están las bases bíblicas. Y número 4, no se queda ahí, ya me limpió el Señor el corazón, estoy listo. No, el corazón debe ser limpiado. Noten ustedes, por ejemplo, lo que dice el famoso apóstol que aparece ahí luego, el apóstol Jacobo, que está en Jerusalén, ¿no? Y escucha todo el discurso, escucha que Pedro dice que Dios purificó por la fe sus corazones, como dice la Reina Valera. Ahora Jacobo toma la palabra en Hechos capítulo 15, versículo 13 en adelante. Y dice, cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo, y vamos al verso 19. En el verso 19 dice, mi consejo es que no inquieten a los no judíos para que se conviertan a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. Fíjense las pautas de la iglesia judía, ¿no? La idolatría, el libertinaje sexual, comer carne de animales ahogados y de comer la sangre de los animales, porque pues era una combinación de lo que Dios establece en sus 613 mandamientos. Es una combinación de su palabra y la norma de vida de esta nueva iglesia. Y por ejemplo, tenemos una referencia también en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6. Dice, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que lo ames de todo tu corazón, con toda tu alma y tengas vida. Aleluya. Ese es un corazón que se mantiene limpio. Es una promesa que el Señor dio. Recuerden lo que dijo Ezequiel, esparciré agua sobre vosotros y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ahora aquí está diciendo la promesa de Deuteronomio, que Dios va a circuncidar el corazón. Ahora ese corazón que está circuncidado, que está marcado, que tiene una nueva vida, debe mantenerse limpio, hermanos. Por eso la circuncisión es la del corazón. Amados hermanos, el Señor nos está llamando hoy a que prestemos atención a aquello a lo cual Dios le presta mayor atención.
Y este es el corazón. Vale la pena entonces, o el esfuerzo, meditar nosotros. ¿Y cómo está nuestro corazón? Tal vez estoy pensando más en lo que a mí me corresponde, en el puesto que ahora tengo. ¿Cómo está nuestro corazón? Tal vez nuestro corazón alberga ideas como que, por ejemplo, yo tengo un estatus diferente al de mi hermano o al de esta señora, y Dios hizo conmigo un milagro más grande, o yo tengo más tiempo, o yo soy miembro de, ¿no? Si tenemos esos pensamientos del corazón, tú y yo necesitamos ser circuncidados del corazón. De repente le estamos poniendo más cuidado a la circuncisión física que a la circuncisión del corazón. Cuando permitimos, hermanos, que el Señor sea el que limpie el corazón, entonces todo es bello. Como dijo nuestro hermano Juan Wesley en sus tiempos, cuando se convirtió: el día que nací de nuevo, caminé por las calles y amé a los árboles, amé a los niños, amé a mis enemigos, amé hasta a los perritos, todo lo amé, porque ese es un corazón circuncidado, un corazón limpiado. Preocupémonos, hermanos, por la circuncisión del corazón. Les invito a que en esta hora oremos, le pidamos al Señor que nos ayude a trabajar directo al corazón. Padre bueno y misericordioso, le agradecemos a usted porque nos alerta en su palabra. Gracias, Señor, por darnos hoy esta palabra que llega directo al corazón. Yo te ruego, Señor, que sea para cada uno de nosotros una operación espiritual, una operación santa, Señor, que nuestro corazón pueda ser transformado. Oro por cada uno de tus hijos aquí en la iglesia. Oro, Señor, para que cada uno de los que han seguido tus caminos puedan tener la experiencia de un corazón limpio, un corazón renacido. Y que podamos, Señor, mantener nuestro corazón limpio, Señor. Bien circuncidado nuestro corazón, Señor, para que te adore en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Les invito a que demos una ofrenda de palma al Señor. Vamos, apláudele al Señor, que Él es bueno. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Me alegro mucho. Les doy muchas gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Un saludo a todos y que disfrutemos la palabra de Dios.